En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre. Nuestra invitada de hoy es una amiga de esas que ya no se cuentan con años, sino con décadas. Es una persona con la que trabajamos día a día y con la que nos hemos enfrentado juntos a los retos de la comercialización del libro. Quiero saludar a Alba Inés Arias, librera y directora comercial de la librería Lerner. Buenos días, María Elvira. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que en esto reflexionemos un poco sobre esa tarea que, como dices, por décadas hemos visto el cambio de cómo ha evolucionado, y también hemos visto cómo Siglo del Hombre se ha convertido en la distribuidora más potente de libros de ciencias sociales humanas, acorde con las necesidades y los intereses de la librería Lerner. Fuera de las personas que están ahí, Emilia, tú, los demás representantes, Hernán, Jenny, gente que nos colabora muchísimo en el manejo de un fondo que es muy especial, muy especializado, y con el que pretendemos atender esas necesidades también muy especiales y profundas de profesores y estudiosos en materias de la filosofía, la historia, la teología incluso, literatura como Impedimenta, son libros muy rescates literarios en los cuales el tiempo sí hay que dedicarlo y saber que más allá de lo que aparece en la prensa, en los periódicos, en las revistas, que no por eso es malo, todo lo contrario, sin embargo a veces nosotros como libreros tenemos que señalar, tomar con pinzas y decir, mire, pronto esto a usted le puede interesar, porque ese es el papel nuestro, a veces es no guiar, sino como reconocer el camino de los lectores. Bueno, Alba Inés, vámonos un poquito al principio, cuando empezó todo con la librería Lerner. ¿Cuál fue ese gran proyecto que se planteó la librería para emprender el viaje y a dónde querían llegar? Y si ese proyecto ha cambiado, el punto al que quieren llegar ha cambiado, se ha transformado, ¿cómo ha sido esto en estos últimos 50 años? Pues a pesar de que de los años que llevo en esto, pues no tuve la fortuna, todavía no estaba en la edad de acompañar o ver, o estaba en la provincia, ¿no? Las comunicaciones no eran tan buenas y seguramente ni siquiera imaginaría yo que llegaría a la Lerner algún día, ni siquiera lo tenía como proyecto personal. Personal era otra cosa, guiado por la familia, pero precisamente para no traicionar esa historia de cómo empezó, ayer releía el libro de don Salomón Lerner, Empezar de Nuevo, un libro que a través de muchas entrevistas que Miguel Ángel Manrique le hizo a don Salomón, él rememora los orígenes de Lerner. ¿Qué es lo que veo yo? En realidad, releyendo, había un proyecto muy personal, había muchas ganas. Él vivía en Argentina, tenía un primo que tenía una editorial de libros jurídicos y de medicina, que es Bibliográfica Argentina, y en esas cosas de juventud, donde no son muy claras los deseos, pero sí, no son claros los proyectos, pero sí hay una energía interior que me dice, yo como que quiero hacer algo, ¿no? En esa invitación a trabajar era un primo de él allá, en esa época, como en los años 50, habían dos países que como que todo estaba por hacer, y eso era Venezuela y Colombia, y él le llamaba la atención Colombia, y empezó a ser el representante de esos libros
de esos libros de bibliográfica argentina, y llegó a Colombia precisamente. Siendo un hombre vivaz, una persona inteligente, con una buena cultura general, se conectó con las universidades. Y hay dos personajes importantes en el proyecto de don Salomón. Uno es don Alejandro Burgos, una persona muy leal que le ponía como los pies en tierra, por lo menos le organizaba sus cuentas para que él pudiera seguir caminando bajo su intuición de qué era lo que realmente quería hacer. Él quería ser un gran editor, en principio. Así es que, y la otra persona es Monseñor José Vicente Castro Silva de la Universidad del Rosario, que por cuestiones de la vida, él lo visita, lo atiende, se reconoce que él es una persona bastante reacia, Monseñor, y sin embargo atiende a este joven vivaracho, inteligente, buen conversador, bien informado, y se convierte en el surtidor de esa bibliografía, sobre todo jurídica. Había un hecho casual de un local de la Universidad del Rosario, una pelea pues de un pequeño conflicto de intereses entre dos socios que tenían una librería en ese local, y en el desarrollo de la situación, pues eso todo lo pueden mirar en ese libro, Empezar de Nuevo, termina don Salomón comprando porque eso todo está embargado. Decía don Salomón aquí que está embargado todo, hasta las ratas que estaban dentro del local. En esa librería, que la compró así cerrada, le hizo un ofrecimiento, un determinado dinero que era más prestado que sus propios bolsillos, y sin embargo le aceptan, ¿no? Ya hay una cosa que se llama cansancio, y por mucho que usted pelee, llega un momento en que dice, ya no más esto se tiene, lo que sea, cierra uno los ojos y dice, lo que sea, ya estoy cansado. Don Salomón se queda con el local, y así cerrado, no tenía ni idea de qué estaba dentro, pero lo que es la vida, allí había algo. Había una obra de unos tratadistas, Planiol y Ripert, que la obra valía 5 veces, habían como 3, 4 obras, valían 5 veces lo que le había pagado. No. Sí. Entonces, es decir, no, eso no se llama suerte, se llama intuición, no, es la manera de estar concentrado en algo que no se sabe cómo es al final. Yo creo que si don Salomón se hubiera puesto a hacer un plan de negocios, es que me vale tanto, y de mi arriendo, yo no sé, el costo de los libros, yo creo que si se hubiera puesto a hacer eso, nunca hubiera comprado ese local, ni siquiera hubiera pensado en que era posible hacer una librería. Ese es su local, él se convierte en editor. La editorial Lerner pues tuvo su época muy grandiosa, porque editaba a grandes juristas. Estaba el doctor Rocha, por ejemplo, Morales en Derecho Civil y en Derecho Penal, pero como la gran obra fue la Historia Extensa de Colombia, un proyecto muy, muy ambicioso, que incluso quedó inconcluso. En él se comprometía a grandes historiadores, gente que además estaba muy ocupada en su propia tarea académica, porque es que todos profesores universitarios o comprometidos con la diplomacia o con la burocracia política judicial también. Bueno, hubo un temblor, y ya don Salomón había pensado en que ese local era muy pequeño para él. Hubo un temblor por allá, por esos años del 67, un terremoto. Aquí cuenta que fue en el Huila, y el local quedó medio maltrecho, pero al mismo tiempo él ya había visto el local donde quedaba El Espectador, como unos sótanos, y empezó a negociar ahí, y ahí es donde empieza lo que es hoy la librería Lerner, la emblemática en la Jiménez. ¿Qué otro personaje unido con don Alejandro Burgos entra y le da la forma a la librería? Es
Hugo González. Hugo González, un excelente librero, le da la forma a la librería Lerner, y lo que hoy es en día y que tratamos de mantener esa tradición sin anclarnos en algo envejecido, ni triste, no. Después hablaremos sobre eso. Este señor Hugo González era librero de la librería Continental, formado a pulso, como todos los libreros, pero es que esto es llamativo porque él era un mensajero y empieza, como cuenta don Rafael Vega, pues don Rafael Vega también murió, un muchacho vivaz, con una aguda inteligencia, como decía ahora, con una gran capacidad para escuchar y un buen lector de periódicos. Del periódico. Eso era un ritual que todos los que trabajamos con él lo conocimos en la mañana, llegando muy temprano a la Lerner del centro, más temprano que todos, que todo el público, y lo que llevaba era su periódico, lo abría y se enteraba. Entonces, yo lo que percibo ahí es que capturaba como las tendencias, capturaba hacia dónde estaba hasta dónde tendía todo, y asimismo iba conformando esa librería de acuerdo con esos intereses especiales que él iba teniendo en cuenta a medida que iba haciendo sus lecturas de los periódicos. Esa persona, como les decía ahorita, le dio esa forma, esa identidad a la Lerner como librería de fondo, librería universitaria, librería académica, y con eso, incluso hasta hace poco, la librería era identificada como librería jurídica, ¿sí? Indudablemente la sección jurídica de la Lerner, yo creo que es muy completa en español, ¿sí? Es muy completa, estamos siempre muy atentos, incluso constantemente estamos recibiendo capacitaciones de parte de Legis, la profesora Penne. Ella constantemente, cada año por lo menos hay 4 capacitaciones con Legis, enseñándonos a todos qué es el derecho, cuáles son las ramas del derecho, qué es lo importante, cuáles son las categorías. Entonces esa constante capacitación por parte de Legis se ha convertido ya en una tradición en la Lerner. No solamente de esto, lo resalto en este momento porque se trataba de una librería que era reconocida por su fondo jurídico. Seguimos con Alba Inés Arias, librera y directora comercial de la librería Lerner. Ya nos hizo un pequeño resumen de cómo empezó la Lerner, y te quería preguntar, Alba Inés, brevemente, cómo, en una frase, ¿cómo definirías ese proyecto de viaje, esa gran misión de Lerner hoy en día, y qué necesitas meter tú todos los días en la maleta para lograr ese objetivo? El gran proyecto del Lerner es hacer esa combinación entre una tradición, una manera de hacer las cosas que ha resultado y sigue siendo muy efectiva y muy agradable para los lectores, y entrar en esa nueva etapa de estar conectados. La librería evoluciona hacia otra sede en el norte por sugerencia de doña Rosita, la esposa de don Salomón Lerner, en la 92, por circunstancias físicas del edificio. Debemos trasladarnos a la 93. Ahí los hijos de don Salomón, Rubén y Eduardo, conciben un proyecto mucho más moderno. La librería se ha convertido en el espacio cultural muy importante dentro de la ciudad, sin que la emblemática, la de la Jiménez, haya perdido su brillo, que sigue siendo la preferida de los estudiantes. O sea, allí es donde se nace como lector, y la otra librería va recogiendo como ese entusiasmo ya creado. Entonces, yo me pensiono, era antes la gerente, don Alejandro se retira, tomo yo la gerencia, me pensiono, quiero volver a estar mucho en librería, a veces en la gerencia se pierde mucho el contacto por las cuestiones administrativas, y nombran un gerente, Juan José Gaviria, un hombre joven, muy entusiasta, antiguo editor de Editorial Planeta, y conjuntamente hemos ido solidificando ciertos eventos
Él crea, mejora, porque nosotros teníamos como un contact center, digamos, había librería virtual. Él diseña esa nueva tendencia de las librerías virtuales, un proyecto que va en camino muy bien. Y además, conjuntamente vamos desarrollando, continuando, solidificando y mejorando nuestros proyectos, nuestra tarea de ser la librería no solamente de fondo más diversa y amplia en su oferta editorial, sino también proponer eventos culturales que convoque sobre todo a la academia con ciertos programas de presentaciones de libros o conferencias que ahí se hacen y con presentaciones de libros de los autores colombianos de literatura, sobre todo, que hay que llamar la atención sobre esto. Cuando se hace una presentación de un autor colombiano, de un escritor colombiano, es impresionante la acogida que tiene y el entusiasmo con el cual la gente va y se hace presente. A diferencia de autores que aún con premios y todo de otros países no, pues hay buena convocatoria, pero me llama la atención es que un autor colombiano la duplica. Entonces, sí estamos leyendo a nuestros escritores. Y bueno, ¿y qué echas en la maleta? ¿O qué echan ustedes dos en la maleta todos los días? Pues nosotros todos, más todo el equipo, pues saben que está Héctor, está Hernán, Henry, hay un apoyo administrativo excelente, gente que se ha comprometido, pues lo único que hay que echar es entusiasmo, no desconectarse nunca de la labor que se hace, es algo que yo generalmente le digo a mis compañeros, nunca desconecte de su cabeza, porque el trabajo del librero es un trabajo donde todo, una noticia, una conversación, siempre te conectará con algún libro, con alguna frase de un escritor. Yo creo que el no estar desconectados, de mantenernos alertas, vivos, interesados, esa es la clave, entre otras, de ser un buen librero. La lectura, pues, que cada uno realiza como lector, es importante la conversación con el lector. Lo otro es que la Lerner desde hace tiempo, digamos ya casi 15 años más, donde hace 2 veces por mes un encuentro con un académico, un profesor, planeo con ese profesor a principios de año qué vamos a hacer para mejorar el nivel cultural, el conocimiento de autores, de las épocas, historia, filosofía, literatura, para que seamos más robustos y tengamos mejores herramientas como libreros a la hora de atender a nuestros clientes. Entusiasmo mucho, lecturas, atreverse a opinar, saber dónde están los libros dentro de la librería, porque ellos a veces caminan, una buena atención. Eso es lo que echamos siempre en nuestra maleta. Estamos con Alba Inés Arias, librera y directora comercial de la librería Lerner. Ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos qué tenemos en el equipaje, Alba Inés. Ahora quisiera que nos describieras un poco cuáles son esos retos que se encuentran día a día en el caminar para llegar a esas metas que se han planteado. Y si pudieras decir, hacer este camino es como andar por tal lugar, ¿qué dirías? ¿Tendrías un mar, una selva, algo que pudieras hacerle símil? Pues yo creo que nosotros, ¿cuáles son las metas? Las metas es fundar otras sedes. Estamos en estudio la sede de Medellín, no queremos hacer nada acelerado. Robustecer y reforzar nuestra librería virtual. Sabemos que nos puede preocupar porque ignoramos totalmente cómo sería eso, la llegada de Amazon a Colombia. Ya hay unos pasitos que están dando, pero mantener la confianza en lo que hacemos y saber qué papel estamos jugando dentro de la vida cultural de Bogotá, yo creo que eso nos da fortaleza. Es probable ese proyecto de Medellín y también no dejamos de mirar otros proyectos en otros sitios de Bogotá. Hace poco montamos pues la pequeña Lerner, un formato pues para nosotros muy, es como un ogro haciendo filigrana, a manos de un ogro haciendo filigrana, porque son 50 metros cuadrados
y nosotros estamos acostumbrados a una librería de 1.100 metros cuadrados como es la del centro o de 700 como es la de la 93. Pero de todas maneras eso nos mantiene alerta. No se nos olvida que tenemos que estar pendiente de lo que hacemos, de lo que sabemos, cómo lo hacemos, pero también qué día afuera nos llega para nosotros hacer una combinación perfecta. Todavía le estamos buscando el mejor perfil a la librería del 85. ¿Cómo son los caminos? Como todos los caminos de la vida. A veces son muy suaves, son muy llanos, son planos. La brisa va del lado nuestro, fresco, nos sentimos plenos. A veces es muy difícil. Este es un país muy difícil, sobre todo que, como yo digo, estoy trabajando desde hace 40 años, siempre he estado en el mundo del libro. Llevo 40 años trabajando como con un cuerpo agónico, porque desde que yo ingresé como librera, yo escuchaba, las librerías se van a acabar, ya no hay libreros, cosa que hay un librero distinto, sí, mucho más inquieto y mucho más comprometido, algunos con unos proyectos personales que hay que admirar, o por lo menos que yo admiro. A veces son turbulentos porque pues toda esa infraestructura, superestructura legal, tributaria, pues nosotros somos empresa y tenemos que responder a eso. Y a veces queda muy poquito dinero para tal cosa, para nuevos proyectos o como uno lo soñaría. Pero hay un apoyo de los socios muy importante y hay mucho entusiasmo. A veces tenemos pues mucha competencia por parte de las mismas editoriales que se le atraviesan en el camino a las librerías. Pero bueno, sin embargo es un negocio que tiene esta ventaja que creo que ningún otro, ahora como negocio, recuerden que nosotros en una librería estamos quizás en una parte vulgar del libro, que es cuando eso se convierte en dinero, ¿sí? El salto mortal de la mercancía. O sea, lo que tienes, todo te cuesta, Claro. que una estantería tú lo tienes que medir porque eso tiene que ser rentable. Las librerías no rentan mucho, ¿sí? Leía un artículo de Epstein en un libro en Anagrama y me daba cuenta que el porcentaje de ganancia ya neta, ya después de que usted quite todos los impuestos, pague, haga y esto, pues eso no es mayor cosa. Pero sí te da una cierta afirmación en la vida, te llena. En una librería el que se aburre es porque no es para eso, porque no hay forma de aburrirse. Tú puedes dialogar con mucha gente, o dialogar, ¿no? Por lo menos quedarte callado ante la manera como otros dicen, hacen o perciben la vida, ¿sí? Que a veces nos deja lelos, pero que nos reta, o nos da esa satisfacción de saber, no, esto vale la pena. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro viaje para nosotros hoy, pero pues cualquier lector inquieto seguro podrá ir a Lerner y terminar de oír todas esas grandes historias que están detrás de la construcción de esta gran librería. Quisiera preguntarte dos cosas para cerrar, Alba Inés. Una, muy brevemente, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales para una persona que quiere emprender un proyecto similar al de Lerner? Y ya por curiosidad personal y de Siglo del Hombre, ¿cómo es la relación con los distribuidores? Porque eso es algo que casi no se menciona ni se habla. En este momento, una persona que quiere emprender un proyecto, no sé cómo el de Lerner, eran otras épocas, otros momentos, como te dije al principio, don Salomón veía, o Colombia se veía como un país donde todo estaba por hacer, entonces aparentemente todo sería como fácil. No creo que haya sido fácil, son otras miradas, eran épocas de menos miedos, habían menos miedos, me parece a mí. Pero en este momento, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá con la UNESCO está llevando a cabo una serie de conferencias precisamente para emprendedores, con la Cámara Colombiana del Libro, por supuesto, UNESCO, Cámara del Libro y Cámara de Comercio de Bogotá, están llevando una serie de cursos para que aquellos que quieran realizar proyectos a nivel editorial, a nivel de distribuidora de librería, les están dando las herramientas para que sepan
a qué se están enfrentando, cómo se están enfrentando y cómo debe ser formalizado, porque esto es un negocio. El día que la librería Lerner, haciendo locuras, que ojalá no suceda, y seguramente no va a suceder porque pues esta persona, como les digo, es una persona que ha recogido lo que Lerner ha hecho hasta ahora, y sabemos pues que no nos va a poner en un punto de cosas demasiado gaseosas. Esto, el día que tenga que cerrar por cualquier situación, lo único que vas a tener es panegíricos, pero nadie va a sacar de su bolsillo, ni nadie a decir, vea, venga, le pago el problema que tiene, ¿sí? Porque como todos, como un negocio esto, una empresa es como un ser humano. A ti cuando se te está acabando la vida, nadie te puede dar vida, ¿sí? La vida, la única persona que te la da eres tú mismo. Esos soplos de vida, eso te los da tú mismo. Es decir, si adentro tú no tienes nada, por mucho que te llenen por fuera, no vas a recibirlo porque adentro no tienes nada, ¿sí? Eso sería. La segunda, la relación con los distribuidores, en general debe ser una buena relación, porque los proveedores son nuestros socios también. Si ellos están bien, nosotros estamos bien. Si las librerías pagamos las cuentas como debe ser para ellos, pues ellos van a tener oportunidad de traernos los libros que necesitamos, cuando los necesitamos y los que necesitamos. En general, nosotros como Lerner manejamos muy buenas relaciones con los proveedores. No son relaciones de suavecitas, blandengues, no, son relaciones de tú a tú. ¿Sí? No, son relaciones en donde cada uno exige al otro la calidad y la transparencia de la relación. Entonces, clientes y proveedores son socios también de la librería, o lectores, ¿no? Clientes suena como que me estás pidiendo plata para que vote por ti. Sí. Bueno, Alba Inés, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me despido por hoy. Nos vemos en el próximo programa, en un nuevo camino del mundo del libro. No olviden buscarnos en Facebook y Twitter como @Siglo del Hombre. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.